Si alguien no quiere ver, no te preocupes en ser tú el que le encienda la luz, porque le puedes dañar sus ojos. Es muy, muy, muy importante entender que cada ser humano tiene su propio proceso de ver la realidad, que cada ser humano tiene su propio tiempo y que cada ser humano está viviendo justo lo que necesita vivir. No todos vivimos la percepción del mundo de la misma manera. Si bien todos estamos viviendo en un mismo mundo, no todos vivimos el mundo de la misma manera. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos unos antecedentes en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra familia, y esos antecedentes han creado una forma de ver las cosas. Y esa forma de ver las cosas es como yo me encargo de percibir esa realidad y de poder entender si eso para mí es posible o no es posible. Hay mucha gente que se frustra cuando esa forma de ver la realidad no es igual que la suya. Sobre todo esto pasa con los familiares, ¿no? Los familiares, en los clanes familiares, es muy frustrante ver cómo el otro no ve la situación como yo la veo y tú desde tu amor incondicional sientes que esa persona es como que se va a chocar, se la va a dar, no se está dando cuenta de lo importante que está haciendo esa forma de ver la realidad y está haciendo algo completamente distinto a lo que tú harías, ¿sí o no? Dime aquí en comentarios si esto te pasa, porque es algo que sucede muchísimo. Es algo que hace que la mayoría de las familias se distancien, se peleen, se contradigan, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Porque no se respetan los tiempos de cada uno, esos procesos personales, esa elevación de conciencia que todos tenemos que tener, eh, pero en un tiempo muy nuestro. Entonces, si tú estás preparado, por ejemplo, para elevar tu conciencia a un nivel más del que hoy estás, sea cual sea, es perfecto, bien, pero la decisión es tuya. Pero cuando alguien te empuja a que tú quieras abrir los ojos, como decía en un principio, puede ser que no estés preparado y que esa verdad te duela a ti. Entonces, eh, si hay gente, por ejemplo, que no quiere escuchar, por más que nosotros le alcemos la voz, por más que nosotros digamos las cosas más alto, por más que nosotros digamos las cosas más claras, no lo va a escuchar. Dime si esto te pasa a ti en tu familia. Dime si esto te pasa a ti, por ejemplo, con tu pareja. O sea, ¿te ha pasado que has querido explicarle y decirle las cosas con tanta claridad, con tanto pelos y señales, que al final terminabas en un tono irónico o un tono despectivo, o al final era como molesto para ti porque tu pareja no podía ver la realidad como tú la estabas viendo? Y esto es algo que nos hace daño más que nada a nosotros mismos, porque es como querer luchar contra algo que no necesita una lucha, sino simplemente necesita un aislamiento, necesita un soltar eso para mí y que simplemente la persona lo viva como lo tiene que vivir. Si sientes identificado con algo, porfa, déjame aquí un comentario porque lo podemos hablar. Otra cosa importante del post de hoy, si no lo viste, míralo porque es súper bonito. Lo voy a leer, que lo tengo aquí. Dice, su despertar no es tuyo, es exclusivamente suyo. Si en algún momento hiciste de su dolor tu dolor, suelta porque no te pertenece. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué frase! O sea, fijaros lo importante que es empezar a ser consciente de este mensaje, porque te puede evitar un montón de trastornos emocionales, un montón de cargas que tú puedes ir llevando a lo largo de tu vida y no son tuyas, son de él o son de ella. Entonces, ¿hasta qué punto, y esto es para ti, vas a seguir queriendo que tu verdad sea también verdad para otros? ¿Hasta qué punto vas a seguir soportando que ese dolor que tienen otros lo lleves tú
sin necesidad. ¿Y hasta qué punto vas a hacer que esa realidad que los otros ven y ese sufrimiento que los otros tienen, tú lo lleves contigo? Porque el único que está perjudicando esto es a ti. Entonces, necesitas realmente soltar, ¿vale? Y el soltar es también elevar tu nivel de conciencia, llevarlo un punto más arriba para poder tener otra perspectiva de la situación, para poder tener otra visión de la misma situación. Pero cuando tú tienes una conciencia elevada, lo que haces es poder tener esa oportunidad de ver las situaciones con mucha más paz, porque te das cuenta que ese dolor no es tuyo, que ese dolor no te pertenece. Otra parte del post: sé amorosamente egoísta, silenciosamente paciente y amigablemente distante. Qué frase espectacular. Este post les comparto el nombre del creador, que es Emilio Alejandro García Jiménez. Un beso, Emilio. Muchísimas gracias por esta joya literaria sobre el desarrollo personal. Pero es tan bonito esto de ser amorosamente egoísta. ¿Por qué ser amorosamente egoísta? Amorosamente egoísta tiene que ver con esa capacidad de tener amor propio y decir, esto no me pertenece a mí. Y te pongo en situación: conflicto, no sé, convivencia con tu hijo, con tu madre, con tu compañero de piso, con quién estás teniendo un conflicto. Seguramente ahora mismo puedes captar que tienes un conflicto con alguien, ¿vale? Ahora te pregunto, ¿hasta qué punto ese conflicto que estás teniendo con alguien lo estás considerando tuyo? Ahí viene esa frase de sé amorosamente egoísta, porque el amor lo tienes que tener hacia ti. Lo que esté sufriendo esa persona por esa situación conjunta que se esté viviendo o compartiendo, por la razón que sea, en la circunstancia que sea, cada uno tiene un punto de vista y es muy difícil que ese punto de vista se pueda parecer un poquito, porque ahí está el conflicto, ahí está el choque. Entonces, es muy necesario que tú primero pienses en ti, decidas alejarte de eso y decidas vivir tu propia realidad. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No es fácil. Pero simplemente tienes que empezar a tomar esa decisión de ser amorosamente egoísta. Y otra cosa más que dice es silenciosamente paciente. Qué difícil, y aquí sí que es cierto, es ser silenciosamente paciente. Porque muchas veces, cuando sabes que el otro se va a equivocar, necesitas rápidamente corregirle. Y está bien por una parte, pero por otra parte no está bien para el otro, porque le estás prohibiendo que pueda evolucionar en una autocorrección a través del aprendizaje. Que el aprendizaje que está haciendo él mismo. Mamás, papás que están escuchando en este momento, ¿cuántas veces cuando tu hijo se estaba empezando a atar los cordones y no sabía, no tuviste la suficiente paciencia por el tiempo, casi siempre, de poder esperar cómo iba su evolución dentro del ciclo del aprendizaje? Y esta es la gran la gran disyuntiva que tiene el desarrollo personal, los tiempos. Cada uno tiene su tiempo. Estamos hablando ahora mismo de que cada uno tiene su tiempo y por eso nuestros tiempos no son iguales a la hora de vivir y presenciar una situación, y por eso tenemos percepciones diferentes y por eso también vemos que eso nos puede hacer daño más o menos dependiendo de cómo estemos a nivel de conciencia y a nivel de percepción de la realidad, que eso tiene que ver con la conciencia también. Pero volviendo al ejemplo de esos cordones, de ese hijo, esa hija o ese sobrino, ese niño que está dentro de la familia, que se está atando los cordones, está aprendiendo a atar los cordones o a hacer cualquier actividad que requiere una maestría, que requiere una finura al momento de desarrollarla, ¿qué capacidad tienes tú para poder esperar y ser paciente y ver cómo ensayo, error, solo o sola se va afinando a la hora de realizar esa tarea? En la vida, con una situación emocional, con una situación social, familiar, laboral, empresarial, profesional,
tienes el mismo propósito. Poder tener esa paciencia. Y la siguiente frase que dice amigablemente distante, porque primero es amorosamente egoísta. Yo primero me salvo yo para poder estar bien y para poder ayudar si me necesitan. Luego soy silenciosamente paciente. Quiere decir que observo, que aunque sé que el otro esté sufriendo y no se esté dando cuenta de la situación, observo, soy silenciosamente paciente. Y el último paso es amigablemente distante. Yo me distancio de esa situación no es mía, ese dolor no es mío, ese proceso de vivencia no es mío, por lo tanto yo necesito alejarme de eso, amigablemente distante. Es muy importante que sepamos también que cada ser humano tiene que hacer su propio recorrido, su propio camino, porque si no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros, aunque vivamos en una misma, en un mismo tiempo, y somos parte de lo mismo, ¿no? de la conciencia, de la unidad, etcétera, etcétera, todos hemos elegido modelos diferentes, ¿vale? De vida, de planes de vida, de pactos y de un montón de cosas que tienen que ver con la espiritualidad y que si ves mi canal de YouTube pues puedes ver, es Carolina Castro Live Show, ahí hablo mucho de este tema. Si yo sé que todo eso existe, entiendo que su vida, sus ojos, sus pies no ven, no van y no viven de la manera en la que yo lo hago. Entonces ahí es donde yo me desapego de esa persona, de esa situación y de eso que está trayendo tanto dolor al otro ser humano, al que me toca ver. Y fíjate lo hermoso también de lo que es la vida y la vivencia, cuando yo integro todo esto desde una conciencia más elevada, desde un nivel de conciencia más alto, me doy cuenta de que en realidad tengo una hermosa oportunidad de que es ver cómo el otro ser humano se puede evolucionar emocionalmente. Y es precioso cuando yo puedo empezar a tomar las situaciones como algo que me puede proporcionar alimento para mi alma y para mi evolución como ser humano. Voy a dar una masterclass que se llama Eleva tu nivel de conciencia. Es la tercera edición de esta masterclass. Va a ser espectacular, es el día 30 de junio. Aquí arriba en la descripción de Instagram, en la bio, tienes el link directo para poder entrar. Y en la masterclass hablamos de todo este tipo de cosas. Cuando uno eleva su nivel de conciencia, puede tener esta capacidad de alejarse de las situaciones de sufrimiento y verlas como una bendición, como algo que viene lleno de cosas hermosas para enseñarme, porque es la única forma en la que yo aprendo. Hay una frase hermosa del creador de las constelaciones familiares que es: la vida te romperá 1000 veces hasta que por fin dejes entrar la luz en tu vida. Es la única forma de que tú puedas acceder a más iluminación. Pero entre tú te quedes cerrado en ese formato que tienes ahora, en esa vida que tienes ahora, en esa forma de percibir la realidad, y si es muy hermética, es muy cerrada, no va a haber situación que te ayude a iluminar, a poder ver con más claridad. Y por eso es que la vida te rompe, por eso es que la vida te golpea y por eso es que la vida te tumba, para que tú aprendas a levantarte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y tengas esa agilidad. Al final no son problemas, son oportunidades que te dan para que tú te conviertas en un experto en tener soluciones en tu vida, en ser más inteligente, en tener más capacidad. Otra enseñanza maravillosa de este post que quiero compartir contigo es mucho desgaste tratar de cambiar a alguien que simplemente no desea. ¿Sí o no? Hola Marcia, bueno, aquí, hola Marcia hermosa. Es muy desgastante. O sea, imaginaros querer cambiar a alguien que no quiere cambiar. ¿Les pasa esto? ¿Les pasó esto alguna vez? De decir, quiero cambiar a mi marido, por ejemplo, o a mi pareja. La quiero cambiar. Porque no me gusta que, whatever, lo que sea. ¿Les pasó esto? Y es agotador. Porque entras en una dinámica de tensión
personal brutal. Porque es querer ver que las cosas se hagan como tú quieras y la demanda de eso viene desde tu silencio. Porque tú quieres que el otro cambie, pero por lo general no se le comunica al otro que quiere que cambie. Porque obviamente decirte o decirle a alguien, oye, quiero que cambies porque no me gusta como eres, es muy chocante. Pero silenciosamente tenemos la esperanza de que el otro cambie o de que haga las cosas como nosotros creemos que la debe hacer el otro. Es hermoso. Hay un orador fantástico, un filósofo de esta época que se llama Sergi Torres, seguirlo porque es espectacular, y él hace una filosofía muy urbana, muy contemporánea de este tipo de cosas que tienen que ver con la realidad, con la vida de cada uno, y mete espiritualidad, mete un curso de milagros, mete un montón de contenido espectacular que nos ayuda a poder encajar todas estas piezas del puzzle para poder entender un poco más la vida. Y se trata de eso, ¿no? O sea, el querer cambiar al otro puede ser desgastante, porque a veces el otro no sabe que tiene eso que a nosotros nos molesta y para él no es tan molesto, obviamente porque es un rasgo de su personalidad. Y aquí entra la fase del enamoramiento, que hay un vídeo que he hecho en YouTube que es espectacular, que es ¿para qué amar? Y ahí hablo sobre la ira después del amor, que es algo que sucede mucho, ¿no? Cuando cae el velo del amor, del enamoramiento, es donde realmente compruebas si estás enamorado incondicionalmente del otro o de la otra, de la forma en la que se tiene que vivir realmente el amor. Lo recomiendo si lo quieren ver, que es espectacular. Quiero dejarte una frase ya cortita también del post de hoy que compartí, que es: la vida no solo son trenes a los que hay que subir, a veces son estaciones en las que hay que bajarse. Pedazo de frase también, porque muchas veces hablamos, ¿no? El tren pasa y yo no me subo y yo no sé, etcétera, etcétera, pero muchas veces una situación, no hablo de que hay mucha gente que me comentó este post en Facebook que lo compartí, creo que ya por 300 veces que se ha compartido, o sea, fue brutal la acogida que tuvo este post, y hay mucha gente que dice, pues yo ya me quiero bajar, ¿no? Como que quiero dejar ya a mi pareja y no quiero estar más con él o con ella. No quiere decir que te bajes de la pareja, ¿vale? Ni más lejos de eso. Quiere decir que te bajes de pelear con esa situación y que eleves tu nivel de conciencia para ver qué enseñanza eso trae para ti. No sé cuáles son las situaciones de cada uno, etcétera, etcétera. El que se quiera ir de la relación, que se vaya; el que se quiera quedar, que se quede. Cada uno que haga lo que crea que necesita hacer, porque esa es la decisión correcta, se lo garantizo. Pero es muy importante también que o sea, elevar el nivel de conciencia significa muchas veces, o casi siempre, utilizar lo que me está pasando como un mensaje para que yo pueda subir el listón de mi desarrollo personal y poder ir un paso más allá. Si yo no soy capaz de hacer eso, tengo que trabajar mucho en mí, porque al final lo que me está pasando es que soy víctima de las circunstancias. Y si soy víctima de las circunstancias, no estoy utilizando la vida a mi favor, sino estoy haciendo que la vida me resulte algo desfavorable para mí. Y esto es con lo que quiero que te quedes. Si tú quieres seguir viviendo en una vida donde todo te pase a ti y no te pase a ti, a tu favor, la vida, es ahí donde tienes que empezar a cambiar el chip. Por eso hago esta masterclass el 30 de junio, porque hay muchas vivencias que tú estás teniendo hoy en tu vida que no entiendes por qué son, ni por qué vinieron, ni si son realmente tuyas. A veces sé que te preguntas, ¿esto realmente es mío? ¿Esto realmente me está pasando a mí? Esto lo sé, porque he estado en esa situación en la que estás tú. Entonces, en la masterclass lo que hacemos es entender al final cuál es el sentido de la vida, para qué yo estoy aquí, por qué me pasa lo que me pasa y para qué me pasa lo que me pasa, y si esto me ayuda realmente a evolucionar. Y la clave que tiene la masterclass es que tú hagas ese clic.
en tu vida. Vamos a estar 1 hora y media, vamos a hacer también meditaciones, vamos a hacer ejercicios prácticos, vamos a hacer anclajes aromáticos. Va a ser espectacular la clase, 30 de junio, no te la pierdas. Te voy a dejar el link aquí en la descripción. Es súper económica y tienes 3 bonos espectaculares que te voy a dejar que los descubras por ti solo. Espero de verdad, ojalá que este live de ahora te haya servido y que sea justo lo que estabas buscando y necesitando. Deseo que tengas un día espectacular y nos seguimos viendo en las redes.